Amigos de todo el país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas dominical. Este fin de semana se redujeron considerablemente las denominadas incivilidades a nivel nacional. Según datos del ECU 911, esta jornada de festejos por el Día de la Madre no se registraron novedades en eventos públicos en el país. Lo que sí hubo son fiestas clandestinas en varios sectores de Quito. ¿Cómo queremos hacer? De esta manera, la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional suspendieron un concierto en el sur de Quito, donde se tenía previsto que asistan más de 500 personas. Nuestros funcionarios fueron agredidos. Hacemos un llamado a la ciudadanía no solamente a evitar este tipo de eventos clandestinos, sino a seguir respetando a la autoridad de control. Al otro lado del sur de Quito, en el sector de Quitumbe, en cambio, las autoridades suspendieron una fiesta clandestina donde participaban más de 60 personas, la mayoría menores de edad en estado etílico. Esta es la realidad que se puede contrastar con la conflictividad en la infraestructura sanitaria. Mire, estamos entrando a estas fiestas clandestinas y somos recibidos con groserías, insultos. Estos eventos son parte de los más de 15 que suspendieron las autoridades durante este fin de semana en varios puntos de la capital. Y anteriormente teníamos 6 o 7, entonces sí es un número importante, la ciudadanía se está relajando. Si bien el tema respecto a las incivilidades a nivel nacional se redujo de manera considerable, Quito continúa siendo la ciudad que más comete infracciones sobre el incumplimiento del toque de queda, aglomeraciones y fiestas clandestinas. En una situación tan delicada, lastimosamente todavía existen inconductas y hay un buen trabajo del personal operativo y la policía sigue ingresando a domicilios y hemos desarticulado muchas de estas fiestas que se han generado en los domicilios. A pesar de estos hechos aislados en Quito, el COE Nacional califica de positivo el comportamiento de la ciudadanía a nivel nacional durante esta jornada de festejos por el Día de la Madre. Creo que el protocolo que se estableció cumplió el objetivo, que era justamente evitar que las familias vayan a hacer la reunión social ampliada con su madre y exponiéndole la salud. Los datos del ECU evidencian que hubo una reducción del 39% en aglomeraciones y de un 8% de fiestas clandestinas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. En Guayaquil, las restricciones no fueron impedimento para celebrar a las madres en las casas e incluso en los hospitales. A la par se mantuvieron los operativos a propósito del estado de excepción. Llegó el domingo y con él un nuevo Día de la Madre, por segundo año consecutivo atípico, pero esto no impidió que se celebrara, pues los mariachis tuvieron luz verde para trabajar. En el centro, norte y sur de Guayaquil se dieron serenatas desde el mismo viernes, pues los mariachis no querían desaprovechar ni un solo minuto. Homenajear a las mamitas y a su vez nosotros como artistas llevar ese recurso a nuestro hogar que tanta falta nos está haciendo. Y quienes más lo disfrutaron fueron sin duda las madres, las consentidas y homenajeadas en este día. Que mis hijos me han sorprendido con este detalle. Pasen un buen día por el Día de las Madres y que se cuiden bastante. Con espectáculos artísticos también se rindió un homenaje a las madres en su día en las casas de salud de Guayaquil. Así se lo vivió en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Cintia es una de las trabajadoras de este hospital. Tiene 3 hijos y hace turnos hasta de 24 horas. Ella se mostró contenta con el homenaje y pese a que celebra su día, no ha parado de trabajar. Y tiene muy en claro en qué momento ella sabe que su esfuerzo vale la pena. Cuando los pacientes salen, en especial en esta enfermedad, ese paciente cuando se lo entregamos a sus familiares es una satisfacción personal, una alegría inmensa. Incluso los familiares tuvieron la oportunidad de saludar a la distancia y darles ánimo a sus madres, que ahora son pacientes que luchan contra el COVID. Todos estamos pendientes, mami, todos les mandan saludos. Mi tía que ora mucho por usted para que salga de ahí. Feliz día, mami, que pase bien. Y todo esto en medio de un nuevo fin de semana con toque de queda. El sábado y domingo en las principales vías se han mantenido los operativos y ha mejorado el cumplimiento.
pero siguen habiendo excepciones. Que no han tenido licencias caducadas, que unos niños de menor edad manejan una moto, también lo retuvimos la moto. Durante la noche del sábado se detuvo a 25 personas por incumplir el toque de queda. Se decomisaron 8 armas de fuego y se clausuró una licorera clandestina. Se lo va a procesar por el artículo 282, que es el desacato de decisiones legítimas de autoridad competente. Fiestas clandestinas también han sido detectadas este fin de semana. Hasta ahora son 1.755 los operativos que se han realizado en Guayaquil por el toque de queda. Y este fin de semana en el puerto principal se retuvieron más de 120 vehículos. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. La jornada de vacunación en los centros del IES este domingo se llevó a cabo con total tranquilidad y organización. En comparación con los días previos, no se registraron aglomeraciones ni largas filas. A pesar de las restricciones, este domingo continuó llevándose a cabo el plan de vacunación en la capital. Durante esta jornada se evidenció un mayor orden en los centros del Seguro Social del sur y del norte de Quito. Atrás quedaron esas largas filas que hacían los adultos mayores para poder inmunizarse. Felicitarles porque ya están entendiendo cómo hay que organizarse. Qué bueno que lograron organizar bien porque antes la gente se sufría mucho. Doña Maggie, por ejemplo, llegó 20 minutos antes de su cita y de inmediato ingresó hasta el centro donde esperó poco tiempo para ser vacunada. A mí me dijeron de 10 a 11, estuve cuarto para las 10 aquí, ahorita ya es 10 para las 11 y ya estoy casi por ser vacunada, ¿no? La misma situación se vivió en el centro del adulto mayor en el sector de la Magdalena al sur de Quito. El proceso fue rápido y no se registraron aglomeraciones. Nuestros adultos mayores, por lo general, lo que vemos es que han respetado la agenda, considerando no solo el día, sino también la hora a la cual tienen que venir. El director del IES de Pichincha asegura que con el pasar de los días han ido puliendo detalles para evitar que se genere desorden en los centros. Hay una gran cantidad de sillas, carpas, más de 800 sillas, más de 20 carpas. Los días críticos inclusive gestionamos buses para poder descongestionar a nuestros jubilados y afiliados y trasladarles a otros puntos de vacunación. Sostiene también que en los primeros días llegaban personas que no son afiliadas a intentar vacunarse y que esto generaba inconvenientes. En esta primera semana en los 2 centros, el IES ha vacunado a más de 13.500 personas. Desde el día lunes 3 de mayo el IES empezó a hacer el proceso de vacunación. En este centro de vacunación Naciones Unidas hemos vacunado a 6.735 jubilados y afiliados. En suroccidental al sur hemos vacunado 4.081 jubilados hasta el día de ayer. Por otro lado, este sábado el presidente electo Guillermo Lasso formalizó el pedido para que el Consejo Nacional Electoral colabore en la vacunación con sistemas tecnológicos, logísticos, bases informáticas y recintos electorales. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La aplicación de las vacunas en contra del coronavirus genera efectos adversos. Esta es una reacción normal que no debería generar signos de alarma. Dura entre 1 y 3 días y afecta más a las mujeres, según los estudios médicos. La aplicación de la vacuna contra el coronavirus puede provocar efectos adversos, los cuales duran entre 24 a 72 horas. Y estos suelen ser más fuertes en personas jóvenes que en adultos mayores. Así fue el caso de Jacqueline Nájera. Ella es docente y recibió la primera dosis hace 8 días. En media hora de lo que me vacunaron tenía el dolor de cabeza terrible. Aparte de eso, se me hinchó el brazo. Tuve en la noche dolor de todo el cuerpo, era como que me pasaba el hielo desde la punta de la cabeza hasta los pies. Entonces sí me preocupó porque también en algún momento se escuchó que les había dado trombos a algunas personas. Según los expertos, no hay de qué preocuparse, pues cada vacuna tiene su propio perfil de efectos adversos y afecta en un 79% más a las mujeres. Y de ahí podemos tener fiebre, escalofríos, que con algunas vacunas sí es un efecto adverso común. A veces náusea, a veces diarreas, pues son menos comunes estos efectos adversos, pero sí existen, y dolor de cabeza, que sí es un efecto adverso bastante común. Pero la ausencia de los mismos no significa que la vacuna no esté haciendo efecto. Según Kyriakidis, los efectos alarmantes como una trombosis son muy raros y no aparecen de manera inmediata. Estos toman en aparecer entre 5 a 21 días luego de la aplicación de la primera dosis. Son de 0.00034%, o sea, es un número bastante bajo.
Si tiene visión doble, dolor de pecho, dolor de estómago muy intensos, ¿no es cierto? Si tiene hinchazón de sus pies. En caso de presentar alguno de estos síntomas, es necesario visitar al médico de cabecera. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Vamos con otros temas. La tarde de este domingo se registró un enorme incendio en Guayaquil. La columna de humo se divisó desde distintos sectores de la ciudad y fue necesaria la intervención de decenas de vehículos de bomberos. El hecho ocurrió pasadas las 5 de la tarde del domingo y este era el escenario. Una fuerte columna de humo emanaba desde las calles Quito y Manabí en el centro de Guayaquil. El flagelo inició en un inmueble que funcionaba como bodega de llantas. La columna de humo era tal que se divisaba en distintos sectores de la urbe. 200 bomberos y 30 vehículos entre motobombas, camiones escalera y ambulancias acudieron al sitio. Lo que se ha quemado son neumáticos, por eso es la gran cantidad de humo que se veía de todos los sectores de la ciudad. El incendio fue catalogado como alarma 3. Los moradores del sector salieron de sus casas pese al toque de queda y se aglomeraban en los exteriores. Pasadas las 6 de la tarde aún no se lograba sofocar el flagelo, pero ya estaba controlado. La policía encontró camaretas en el lugar. Eso es lo que se va a verificar, la procedencia de esos petardos, de ese material explosivo y qué hacía lógicamente dentro de la bodega. Los propietarios y administradores de los locales afectados señalaron que las pérdidas económicas son cuantiosas. Ellos responsabilizan del flagelo a chamberos del sector. Ellos cocinan, hacen leña al lado de nuestra pared. Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no confirmaban las causas del incendio, pero no se reportaron heridos ni muertos. Finalmente, pasadas las 7 de la noche, el fuego fue sofocado. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. La Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador pide al presidente Lenín Moreno el veto total al proyecto de reforma penal contra la violencia digital. Según la EDEP, periodistas, abogados y otros sectores, el proyecto aprobado por la Asamblea violenta el derecho a la libertad de expresión. Varias organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Ecuatoriana de Editores del Ecuador, entre otras, cuestionan a la Asamblea Nacional por haber aprobado la ley contra la violencia digital, que fue aprobada el pasado jueves en el Pleno. La EDEB incluso envió una carta al presidente Lenín Moreno para que vete por completo esta norma. Esta es la nueva realidad y la necesidad de que el Ecuador, como América y el mundo, discutan un tema digital que tiene tanta preponderancia ahora en la sociedad, pero que debe ser tratado técnicamente, no usado para acallar voces. Lo que está en debate, dice Rocha, no es el objeto principal de la ley, que es la protección de las mujeres víctimas de acoso en redes sociales, sino que dentro de este cuerpo normativo se encuentra el artículo 178, que plantea sancionar con prisión de 1 a 3 años a la persona que grabe, revele, difunda o publique datos personales de terceros. No solo periodistas, sino ciudadanos no pueden revelar ni publicar información que sean de interés público. Entonces estamos en un ámbito, es tan ambigua la ley y tan general que básicamente es una violación implícita a la libertad de expresión. Lo que llama la atención, según este constitucionalista, es la forma en la que se aprobó esta ley en el legislativo, sin socializar con los actores de la comunicación en este país. La agilidad con la que se ha procesado este proyecto de reformas del Código Orgánico Integral Penal, parecería que la propia Asamblea está reconociendo la cantidad de errores que ha cometido al aprobar este texto. Incluso la proponente de este tema, la legisladora Mae Montaño, reveló que su proyecto fue modificado a última hora por la Comisión de Justicia. Y para proteger, vuelvo a insistir, no a las mujeres que están sufriendo de violencia sexual digital, sino para aprobar a aquellos que quieren autoprotegerse. Políticos corruptos, políticos autoritarios y políticos abusivos. Esta ley deberá llegar a manos del presidente de la República, Lenín Moreno, quien definirá si vetar o enviar nuevamente al legislativo para que se hagan ajustes. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Este domingo el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó 2 recursos de impugnación presentados por la Alianza Unidad Manabita, conformado
por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Unidad Primero respecto de los resultados asambleístas de la provincia de Manabí. Esta decisión se tomó debido a que hay una sentencia en firme del Tribunal Contencioso Electoral y es de última instancia. El 12 de mayo se tiene previsto entregar las credenciales a asambleístas de esta provincia y con esto se completará la entrega de credenciales a todos los asambleístas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas pide al BIES que no incremente la tasa de créditos hipotecarios para viviendas BIP y BIS. Según el sector inmobiliario, la medida afectará a más de 10,000 familias. Miles de familias que soñaban con comprar su primera vivienda están preocupadas, pues el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, anunció el incremento en la tasa de interés del 5,9 al 6,7% para las viviendas de hasta $90,000. Según la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador, este incremento de tasa afectará a unas 10,000 familias que han firmado una promesa de compraventa de una casa en el último año. Esta medida afecta específicamente a los hogares de menos ingresos, a los hogares que reservan viviendas en lo que se denomina el segmento vivienda de interés social y el segmento vivienda de interés prioritario. Rumbea señala que el alza de la tasa incrementa hasta en un 6% en intereses el valor de la vivienda. Si es que con la tasa anterior un hogar hubiera pagado, digamos, $100,000 de intereses, por dar un ejemplo sencillo, fácil de calcular, ¿no es cierto? Esos $100,000 con este cambio de tasa van a pasar a ser $106,000. Y ahí viene la pregunta, ¿de dónde saca un hogar ecuatoriano de 2 ingresos básicos, $6,000 en un momento como este? El ministro de Economía en un comunicado solicitó al BIES que analice la posibilidad de suspender la decisión considerando que el país está en una etapa de recuperación económica y no es el momento oportuno para este tipo de incrementos. Más allá de que pueda ser el resultado de un estudio actuarial o de otra naturaleza, no es acorde a lo que se está viviendo, de tal suerte de que no se lo haga ahora y si es necesario se lo evalúe en otro momento que las condiciones sean más adecuadas. Según el ministro, esta medida afectará al sector de la construcción debido a que el financiamiento tiene cuotas por pagar que aumentarán. Eventualmente pueden haber clientes del sector inmobiliario que no puedan pagar una cuota más alta y esas personas postergan su decisión de inversión y con esto puede haber una afectación a la actividad de la construcción en general. El BIES toma esta decisión debido a que pretende mejorar su rentabilidad. Sin embargo, según el ministro, podría ser contraproducente. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. En otro tema, el zoológico de Houston en Estados Unidos prepara para el próximo año una exhibición sobre las Islas Galápagos. El objetivo es destacar la vida silvestre que hay en el archipiélago y generar conciencia sobre los desafíos que se vienen por la conservación de la naturaleza. Para recrear el hábitat contarán con un pingüino de Humboldt, una iguana caribeña y un lobo marino californiano, que son especies extraídas del archipiélago, que no son especies extraídas del archipiélago, sino que pertenecen a otros espacios o lugares en cautiverio de Estados Unidos. El paro nacional de Colombia frena el comercio binacional con el Ecuador, generando grandes pérdidas a los dos países. Los transportistas pesados de Carchi y Nariño se unieron en Rumichaca para expresar su preocupación por la falta de trabajo. Entonando las notas del himno nacional de Ecuador y Colombia, los transportistas pesados de Carchi y Nariño se unieron en la zona cero del límite internacional para expresar su solidaridad ante los difíciles momentos que vive el vecino país, cuyos efectos repercuten también del otro lado de la frontera. Pérdidas grandes no solo para el transporte, sino para el campesino, para el lechero, para todos los gremios, para los comercios. Es que el paro nacional de Colombia pudo lo que no consiguió la pandemia, inmovilizar la carga por esta zona fronteriza, con miles de toneladas varadas en el puerto seco, afectando una serie de actividades conexas al comercio internacional. $200,000 diarios de pérdida, porque nosotros más o menos movemos una cantidad de 200 vehículos de flujo vehicular entre Ecuador y Colombia. Las pérdidas económicas son cuantiosas, tanto para los transportistas pesados de Colombia como sus similares de Ecuador, pues asumen los efectos de la pandemia, el incremento de combustibles, disminución de fletes y ahora el paro nacional.
Dios quiera que esto pase pronto porque prácticamente está bloqueado todas las principales vías del país. Las banderas tricolores de los dos países flamearon en un acto simbólico, donde las vallas no impidieron el intercambio de saludos, mensajes de esperanza para continuar con una lucha que rebasa las fronteras. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Insatisfacciones en aspectos económicos, sociales, de salud y educativos serían la causa de las protestas que no cesan en Colombia y que han derivado en destrucción y varios muertos. Intereses políticos también estarían detrás de estos hechos. Aquí un análisis. Este ha sido el escenario en las calles de Colombia durante ya 10 días. Protestas, enfrentamientos entre ciudadanos y fuerza pública, destrucción, vías cerradas, aglomeraciones de miles de personas pese a la pandemia, heridos, desaparecidos y muertos. ¿Pero por qué? El detonante, el rechazo al proyecto de reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, que incluía un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos. Una reforma tributaria que era necesaria, pero parecería que la reforma fue planteada de una manera inoportuna y de una manera excesivamente técnica. Y las protestas surtieron efecto. El 2 de mayo, Duque pidió al Congreso que retire el proyecto de reforma y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció al cargo. Sin embargo, la protesta no paró. La pregunta se repite, ¿por qué? La respuesta sería que la reforma era apenas una parte de las insatisfacciones que tienen los colombianos. Que por temas de empleo, por temas de salud, por temas de educación, por temas de transporte, por temas del sector agrícola. El escenario tras la pandemia en Colombia ha dejado secuelas. Existe déficit fiscal. Los bonos colombianos son desestimados en los mercados internacionales. El peso está alcanzando récord de devaluación. Esto generó descontento en los colombianos que han salido a las calles y desde entonces se han registrado denuncias de abusos de la fuerza pública. Hay 11 policías investigados, 27 fallecidos y 1.156 lesionados. Pues también hay pequeños grupos que están allí delinquiendo afectaciones al transporte público, hay escasez de combustible y hay también desabastecimiento de alimentos. Y los intereses políticos no quedan de lado, pues a un año de un nuevo proceso electoral en Colombia, las protestas estarían también incentivadas por fuerzas políticas. Si es que en Colombia llegara a ganar alguno de los candidatos del socialismo del siglo XXI, Gustavo Petro en particular, es probable que se formara una especie de eje Buenos Aires, La Paz, Bogotá, Caracas, para tratar de sustentarse recíprocamente. Entonces, geopolíticamente, las elecciones del próximo año tienen mucha trascendencia. El presidente Lenín Moreno señaló días atrás que el mandatario venezolano Nicolás Maduro también estaría involucrado en la desestabilización de Colombia. Las manos del narcotráfico también estarían tomando parte. Apoyos de estructuras del narcotráfico, de estructuras del Ejército de Liberación Nacional y estructuras de las disidencias de las FARC. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.